Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado La ruptura del velo y estamos leyendo en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, dos versículos 50 y 51 que son parte de todo el relato de la agonía y de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. San Mateo capítulo 27, versos 50 27, 50 y 51. Sí, es correcto. Dice así, hermanos, en esa escritura: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vamos a leer hasta ahí. La crucifixión del Señor, como vemos en esos versículos que hemos leído y en el resto de ese pasaje, estuvo acompañada de una serie de fenómenos sobrenaturales, de una serie de eventos verdaderamente impactantes. En estos versículos se nos habla de que en aquel terrible momento en que Jesús entregaba su espíritu al Padre, ocurrieron muchas cosas tremendas, entre ellas un temblor de tal intensidad que las rocas de las montañas se partieron en dos. Pero esto fue impresionante en el plano natural, en el plano físico. Fueron manifestaciones de la naturaleza que expresaban la trascendencia de aquel momento tan terrible en el cual el Hijo de Dios ofrendaba su vida por cada uno de nosotros. Pero más que eventos naturales, más que eventos puramente terrenales, ocurrieron acontecimientos espirituales de mayor trascendencia y de mayor importancia para todas las generaciones de la tierra a lo largo de la historia. Uno de los eventos que aconteció en aquel momento, como tal lo hemos leído aquí, es que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo del templo, dice, se rasgó de arriba hacia abajo. ¿A qué velo se refiere esta escritura y qué significaba que tal velo se hubiera roto de arriba hacia abajo? En primer lugar, aquel velo y su ruptura significaba el fin de la prohibición legal. La ley de Moisés, como todos sabemos, legislaba no solamente los asuntos puramente civiles de relación con el prójimo, sino también los asuntos relacionados con Dios. Por ejemplo, en el plano humano, mandaba ser compasivo con el prójimo. Mandaba que nadie podía quitarle la vida a otra persona. Exigía que se hiciera provisión para las viudas y para los huérfanos. Demandaba que la tierra se dejara descansar cada séptimo año para que renovara su fuerza. Principios de sabiduría para la vida terrenal. El mundo ha irrespetado todos esos principios. La tierra hoy ya no se deja descansar desde hace años y como resultado ya no tiene fuerza. Y como ya no tiene fuerza, la tenemos que llenar de químicos para que dé algo. Y ahora todos estamos siendo afectados por esas consecuencias. Esto quiere decir, hermanos, que la ley era integral. La ley proveía para todos los aspectos de la vida del hombre, incluyendo lo humano y también lo espiritual. En lo espiritual condenaba la idolatría. Prohibía totalmente que el hombre se hiciera imagen de Dios, de cualquier tipo y de cualquier naturaleza. Además, prohibía también que los gentiles se casaran con mujeres, que los hebreos se casaran con mujeres o con hombres gentiles, porque eso les iba a contaminar su fe, porque eso los iba a traer otra vez al paganismo que ya debían haber dejado atrás. Además, entre las provisiones de la ley estaba un mandato muy importante. Todo lo religioso, cualquier cosa que tuviera que ver con Dios, tenía que ser hecho a través y solamente a través del sacerdote. Nadie más tenía autoridad
para encargarse de las cosas espirituales. Nadie más tenía derecho a ocuparse de los asuntos espirituales, sino únicamente el sacerdote. El sacerdote era el único que podía acercarse al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar del templo o del tabernáculo en el desierto, donde reposaba el arca de Jehová y donde la presencia misma de Dios se dejaba sentir en ese lugar. El único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar a aquel lugar tan especial, a aquel lugar tan glorioso, a aquel lugar tan extraordinario. Esa ley entonces se aseguraba cuál era el propósito de esta prohibición: que el pueblo no perdiera el sentido de reverencia hacia su Dios, que el pueblo guardara la distancia entre ellos y su Dios. En aquel momento en que la revelación de Dios no era tan plena como para nosotros hoy, después de que Jesucristo ya vino, vivió, murió y resucitó al tercer día, lógicamente Dios tenía que revelarle al pueblo la necesidad de que tuviera reverencia para con su Dios. Y esta medida obedecía a esto. Nadie podía entrar ahí. Ningún hombre común, ninguna persona del común del pueblo tendría jamás en su vida la oportunidad de entrar en ese lugar santísimo y esperar percibir directamente la presencia de Dios en aquel lugar tan glorioso. Todos los demás quedaban fuera. El velo los separaba, y si alguien intentaba cruzarlo, lo hacía bajo el riesgo de su propia vida. Eso también lo decía la ley. Incluso el sumo sacerdote podía morir allá adentro si él no había presentado sacrificio por sus pecados, y si este sacrificio no había sido acepto a Jehová, aún el sumo sacerdote podía morir en aquel lugar. Quiere decir entonces que el único que podía estar cerca de Dios en cierta fecha del año era el sumo sacerdote. Era el único que podía llegar hasta ese punto de cercanía y de confianza con Dios. Dios habló a algunos hombres en la historia del Antiguo Testamento. Habló, por ejemplo, con Abraham, habló con Moisés, habló con Noé, entre otros, pero fueron hombres que individualmente gozaron de esa gracia o de ese privilegio. Después de eso, los demás, la masa, la multitud del pueblo, nunca tuvo acceso a la presencia de Jehová. Todo lo que quisiera saberse de Dios, todo lo que quisiera el hombre decirle a su Dios, todo lo que quisiera saber el hombre de su Dios, tenía que ser hecho a través del sacerdote. Solo él podía cruzar aquel velo. Solo él podía atravesar aquel velo y llegar delante de la presencia del Señor. Nada ni nadie podía saber nada acerca de Dios, sino solamente el sacerdote. Algunos intentaron adjudicarse ese privilegio sacerdotal y le fue muy mal. ¿Se acuerdan de Saúl? Él quiso dirigir las ceremonias sacerdotales por su cuenta y perdió el reino por su necedad. Quiere decir que el papel del sacerdote era imprescindible, único y exclusivo. Solo él podía venir delante de la presencia de Dios. ¿Qué quería decir entonces la Escritura cuando nos dice que al momento en que Jesús consumaba su sacrificio, el velo se rompió de arriba a abajo? Quería decir, se terminó la época sacerdotal. La prohibición de acercarse al lugar santísimo ha finalizado en virtud del sacrificio de Cristo. Todo el que cree se puede encontrar con la gloria misma de Jehová en el nombre de Jesucristo. Amén. Este era el punto, hermanos, que destacaban estas palabras. ¿Qué significa entonces para nosotros hoy en día que el velo se haya roto? Pues lo mismo que significó en aquel momento hace más de 2000 años. Significa que Dios ya no está lejos. Significa que Dios ya no está prohibido para el común de los hombres. Significa que Dios está disponible hoy para todo el que cree en Cristo Jesús.
Significa que Cristo es el único camino que nos puede llevar a la presencia del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Cristo llegamos a Él. Solo en Cristo llegamos a su presencia. Ya no hay necesidad de ningún intermediario. Ya no hay necesidad de sacerdote. Ya no hay necesidad de intercesor. Ya no hay necesidad de santo. Ya no hay necesidad de nadie que nos acerque a la presencia de Dios. Todo lo que necesitamos es confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y el camino está abierto. El camino está libre. Jehová, la gloria de Dios nos espera, porque en virtud del sacrificio de su Hijo hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. Él es ahora nuestro Padre y podemos venir a Él confiadamente. Ya no hay razón entonces para que el hombre se quede contemplando a Dios a lo lejos. Ya no hay razón para que el hombre confunda la reverencia a Dios con el miedo a Dios. Ya no es este un tiempo de tenerle miedo a Dios. Hoy es un tiempo de reconocer en Dios un Dios que nos ama de tal manera que envió a su único Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Un Dios tan lleno de amor por su creación que fue capaz de entregar a su unigénito para que toda nuestra deuda de pecado quedara saldada en virtud de la sangre de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Ya no se necesita intercesor. Hay un solo intercesor y se llama Jesús de Nazaret. Amén. En segundo lugar, la ruptura del velo significaba el fin de la verdadera separación de Dios. El velo, como tal, no separaba al hombre de Dios. Si leemos con cuidado la Escritura, nos damos cuenta de que el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. No dice que separaba al hombre de Dios. ¿Por qué no dice que era el velo el que separaba al hombre de Dios? Porque independientemente de que el velo existiera, lo que realmente separaba al hombre de su creador era su pecado. Lo que realmente le impedía al hombre acercarse a Jehová era su condición de pecado, saberse pecador. El hombre, hermanos, aún el hombre de esta época, tan lleno de soberbia, de orgullo y de vanidad, aún ese hombre, cuando se queda a solas con su alma, no hay quien le quite de la mente que es pecador. No se lo tiene que decir nadie. Que no lo quiere aceptar es otra cosa. Que lo va a llamar locura es otra cosa. Que va a decir yo no soy loco, eso es otra cosa. Quizás no sea loco, pero pecador, de eso no hay duda. Y lo sabe bien. Y sabe que está enemistado con Dios. Y eso es lo que le impide entrar en el lugar santísimo. No el velo en sí, sino su condición. Este es su verdadero problema. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel seguramente que prefería que fuera el sacerdote el que fuera a cumplir con el deber de ir a Jehová, y decía, gracias a Dios que tenemos sacerdote. El pobre sacerdote es el que sufría todo. Él se llenaba de miedo. ¿Ustedes creen que el sacerdote no entraba con miedo ahí? Dicen los historiadores que el sacerdote llevaba atada una cuerda a su cintura, y en su ropa habían campanitas. ¿Para qué? Porque el pueblo guardaba silencio cuando él entraba en el lugar santísimo. Y mientras él estaba ahí adentro diciendo, Señor, perdona a tu pueblo, porque tu pueblo es incrédulo, porque tu pueblo es de dura cerviz, porque tu pueblo es esto, es lo otro, las campanitas sonaban. Y la gente decía, si están sonando, está vivo. Cuando ya no se oía nada, empezaban a jalarlo con la cuerda porque había muerto. De manera que ese pobre hombre, apartaba aquel velo cada vez que entraba ahí con una mano temblorosa, terriblemente angustiado.
sin tener certeza de qué podía suceder una vez que estuviera ahí. Era algo terrible. El común de la gente decía que vaya él, para eso es el sacerdote. Y daba gracias a Dios porque tenía sacerdote. El hombre se acomodó, hermanos, a no tener que afrontar su verdadera condición de pecado. Al hombre le encantó la idea de que fuera otro el que tuviera que enfrentar su condición. Y con razón vivió todos esos siglos sin preocuparse por nada. El sacerdote tenía que ser el que estuviera delante de Jehová, el que entrara en aquel lugar terrible, en muchos casos a costa de su vida. Al entrar al lugar santísimo, aún el sumo sacerdote se daba cuenta de que estando en el mismo lugar santísimo, todavía estaba lejos de Dios por su pecado. Porque no era el velo el que lo separaba, era su condición lo que lo separaba de Dios. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque el pecado mantiene al hombre separado de Dios. Es un muro que nadie puede cruzar, por cuanto nadie se puede redimir a sí mismo. Nadie puede limpiarse a sí mismo. Nadie puede quitar de sí la mancha del pecado en contra de Dios. Nadie lo puede cruzar en esas condiciones. El pecado separa tan efectivamente de Dios que bloquea cualquier intento de oración, cualquier intento de adoración, cualquier intento de alabanza que genuinamente quisiera salir del alma humana. Es bloqueado por esa conciencia de culpa que el hombre lleva dentro de sí. Imposible entrar en la presencia de Dios porque nuestros oídos están cerrados a la verdad. Nuestros ojos están vendados y todos nuestros sentidos arruinados por el pecado. Pero en la cruz, en el preciso momento en que Jesús entregaba el Espíritu al Padre, se había hecho ya la provisión para saldar esa deuda de pecado. Se había hecho ya provisión para que cada uno pudiera venir a la presencia de Dios. Entonces se cumplieron en aquel momento, anticipadamente, se cumplía la promesa de Hebreos capítulo 4 y verso 16. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ahí el oportuno socorro. Acercaos con confianza, ya no con miedo, ya no con terror, ya no con aflicción, ya no con angustia, ya no con temblor de miedo. Acérquense confiadamente, porque su deuda está saldada. Todo lo que el hombre tiene que hacer es reconocer su condición y se hará efectivo el pago de su rescate. La sangre de Cristo Jesús lo ha comprado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. El hombre puede venir confiadamente porque ha terminado la angustia de cualquier rechazo. Si alguno rechaza a Cristo en su condición de pecador, rechaza al único que lo puede llevar al Padre y se condena a seguir viviendo con miedo a Dios. Mientras el hombre no acepta su condición y se acerca a Cristo en busca del perdón, seguirá viviendo con miedo. Ya lo hemos comentado en tantas ocasiones. La vida religiosa no es otra cosa sino una manera de calmar el miedo que existe en el alma del hombre con respecto a Dios. Trata de calmarlo con penitencias, trata de calmarlo caminando de rodillas, trata de calmarlo azotándose hasta sangrar. Todas estas son formas en las cuales el alma desesperada trata de aplacar el terror que lo llena, el terror que lo angustia, el terror que lo desespera. Solo el perfecto amor de Cristo echa fuera el temor. Nada más puede sacar el miedo a Cristo sino el amor al Salvador. El amor a aquel que vino a pagar por nuestros pecados. Ciertamente que venir a Cristo produce una medida de temor. ¿A qué le tememos? A encontrarnos con nuestra verdad, a encontrarnos con nuestra condición, a aceptar la situación en la que nos encontramos. No es miedo de Dios, es miedo de aceptar nuestra realidad, es miedo de aceptar la verdad de nuestras vidas. Reconocernos pecadores no es fácil, pero es menos difícil
cuando entendemos que Cristo ya pagó nuestra deuda. Ya no estamos en la ley del miedo. Ya no hay razón para que sigamos contemplando a Dios a lo lejos. Las religiones vacías no son otra cosa sino contemplar a un Dios lejano, muy lejano, un Dios muy distante. Es no acercarse a Él por miedo. Pero el Evangelio es otra cosa. El Evangelio es venir delante de su presencia confiadamente, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Es venir confiadamente para encontrar de Él el socorro que andamos buscando, para que nuestras almas tengan paz, para que reposemos de la angustia, para que reposemos del miedo, de las culpas, de la autocondena, de los remordimientos y de tantas emociones destructivas que son consecuencia de no reconocer nuestra realidad. La crucifixión del Señor entonces fue un anuncio extraordinario de libertad, que nos recuerda a nosotros cada día de nuestra vida que ya no es tiempo de vivir con miedo, que ya no es tiempo de mirar a Dios a lo lejos, es tiempo de venir delante de su misma presencia, porque ya no necesitamos intercesores, porque ya no necesitamos intermediarios, porque cualquiera que clame a Dios del fondo de su corazón se encontrará con Él, quien lo ha estado esperando todos los días de su vida. Amén. Vamos a orar.